La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este episodio de video podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy nuevamente tengo como invitado a mi amigo Manuel. Manuel, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás, Efraín? Bien, buenas noches. Ya tarde, 12 de la noche, A la hora que debemos grabar, a la hora que debemos grabar. como se manda. Manuel, el día de hoy no quiero entrar en tantos detalles, vámonos derechito al grano. Derechito. Como ya te dejé de tarea, quiero que hablemos sobre casas embrujadas. Yo tengo listo un top 10. Ok. Sé que tú por ahí tienes algunas. ¿Tu top es mundial Ahí sí es. o México? No, pues ni siquiera es mundial, ¿eh? La mayoría están en Estados Unidos, por ahí hay algo en Inglaterra. Es general, no son como que las 10 más escalofriantes o con más actividad. Solo agarré 10 10. de las más, por así decir, ¿no? Ok. De las casas con más actividad paranormal o casas más embrujadas, o por decirlo de otra manera, las casas más famosas, Ok. embrujadas más famosas que existen. Yo te quiero preguntar, antes de que entremos a detalle de cuáles son las casas más famosas que yo traigo y demás, ¿qué opinas tú para empezar de una casa embrujada? ¿Crees que existe esto de que hay casas embrujadas? ¿Te ha tocado estar en alguna? ¿Has experimentado algo en una casa, ya sea propia o de un familiar, alguna experiencia paranormal o extraña, no necesariamente paranormal, pero has sentido algo extraño? Yo te tengo algunas anécdotas o experiencias personales que creo que mi audiencia ya las ha escuchado en muchas ocasiones, pero para la gente que apenas se incorpora al canal, es bueno mencionárselas. Lo que sí es que me interesaría saber, y ojo, no puedes hablar de la casa que visitamos la semana pasada. Ok. Esa es una sorpresa para Eso sigue siendo una sorpresa. para tus terroríficos. Nos vemos el día del aniversario del canal con esa sorpresa. Bastante terrorífica. Tus seguidores se van a ver una gran sorpresa con este material que les tienes, que grabaste. Y sí, hay varias casas terroríficas. Sí creo que existan. Sobre todo porque creo que el tema... Cuando hablamos de una casa embrujada, ¿estás de acuerdo que está ligada siempre a un espíritu? O a alguien que murió, vivió ahí, murió. Y sí creo personalmente que eso pueda suceder. Sobre todo porque, pues quiero suponer que cuando mueres o te asesinan o desapareces o dejas de existir, pues te arraigas al lugar o a la zona en donde perdiste la vida o donde viviste tus últimos instantes. Y generalmente, por lo menos las casas que yo sé que han tenido algún tema terrorífico o ¿Sobrenatural? pues generalmente son casas antiguas en donde pasaron acontecimientos fuertes. Y ahí queda, digamos, la energía o la vida de las personas. Sí creo esto. Y sí tengo una casa en la que me daba mucho miedo estar. Es una casa en un poblado o pueblo pequeño, Quiroga, en Michoacán. No. Quiroga es la capital del mundo, según mi padre. Tu papá ama las carnitas, entonces. No le gustan tanto, pero él creció en Quiroga. Entonces, Ok. de Quiroga no hablemos mal. Mi familia es de Quiroga. Y seguramente la gente que nos escucha en otros lados, que te siguen de muchos lados, que no tiene ni la más remota idea de dónde es Quiroga. Ok, sí, diles dónde es. Es en Michoacán, a unos 30 minutos de la capital Morelia. Y es conocida porque es la capital mundial de las carnitas, ¿no? De esta rica carne preparada de alguna forma. Y es un pueblo, o bueno, una ciudad pequeña. Sí, es pueblo. Yo creo que sigue siendo un pueblo. Un pueblo. De ahí es mi familia y tengo una tía que tiene pues la típica casa en donde vivieron mis bisabuelos, luego a mis abuelos, luego mis tíos, ¿no? Mi papá. Entonces
pues digamos que es una casa rica en la tradición de asustar. Es la típica casa con techos muy altos, con madera, con zaguanes, con muchas puertas, con muchos patios. Y cuando yo era niño me daba mucho terror entrar a una habitación en la que no murió, pero en la que velaron a mi abuela, y tengo ese recuerdo. Y bueno, pues las historias en esa casa son muchas, entonces. Pero en general, o sea, ahí fue donde velaron a tu abuela, pero realmente, ¿tú tuviste alguna experiencia paranormal? Esa es mi primera pregunta. Y aparte, quisiera aclarar aquí algo no aclarar, más bien precisar algo. No necesariamente una actividad paranormal debe estar ligada a la muerte de una persona en ese lugar. No dejemos de lado el tema de la brujería, los trabajos negros, que hay casas, que aquí no ha muerto nadie y aquí han pasado muchas cosas. Ahorita ya te entraré en detalle y te explicaré lo que pasó y los trabajos que yo encontré en relación a esta casa. Ahorita te cuento. Tú cuéntame, o bueno, más bien contéstame eso. Si sí te pasó algo o realmente solamente es el recuerdo de... No, es el recuerdo. Personalmente no me pasó, pero hay muchas historias de gente que sí vivió en esa casa en torno a... Y creo que la otra vez lo hablábamos. En torno muy ligado al tema de tesoros. Ah, ok, sí. En esa casa encontraron monedas de oro. Está documentado. Se encontraron. Y la bisabuela Ro, así se llamaba, Ro, o así le decían Ro. Ella era de la... ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos que me decías que existe ese mito de que los fantasmas o las presencias paranormales se evitan o se van cuando empiezas a decir groserías? Ah, sí, que yo te decía que no es cierto. Que no es cierto. Uh-huh. Mi papá me cuenta, porque él vivió de niño en esa casa, que Ro, su abuela, en la época... Acuérdate que vivías con los abuelos, con los tíos, con los primos. Sí. Escuchaban a Ro gritar en el patio muchas groserías. Y su mamá, mi papá preguntaba, ¿por qué mi abuela está gritando groserías? Y su mamá le decía a mi papá, es que está viendo a un señor que le señala una parte en particular del patio. Y Ro, la bisabuela, con estas creencias, le decía groserías con el afán de esa antigua creencia de si insultas al espíritu se ofende y se va, ¿no? O algo así. Entonces, sí, como corriéndolo. Entonces esta casa es como la que tengo yo cercanía de que es una casa antigua en donde ocurrieron cosas. Pero a tu pregunta, sí, definitivamente creo que las casas donde vives, donde entregas tu vida, en donde pasas mucho tiempo, pues se quedan guardadas esas energías. Nada más para preguntar, ya esto ya es tema chisme. ¿Dónde señalaba esta persona es donde encontraron el oro? Es donde encontraron oro. Ah, entonces la bisabuela estaba equivocada ahuyentándolo, ¿no? Pues en sus formas, porque como dices, parece ser que no es la forma correcta de insultar al espíritu fantasma, pero al parecer sí, o sea, no era que estuviera loca. Sí, claro. Al parecer sí veía algo, ¿no? Que ojo, no es que yo diga que esté mal, yo pienso, yo creo, y he sabido por muchas personas que me han dicho, ¿sabes? No necesariamente cuando pasas o experimentas algo de miedo, la reacción de mucha gente es el asustarse y paralizarse, y a mucha gente le dicen, tú grítales, miéntales la madre y se van. ¿De dónde viene eso, Efraín? De las mamás y las abuelas. O sea, tú que estás metido en este tema debes de saber de dónde viene si ves un fantasma o tienes una presencia paranormal, di groserías porque eso va a hacer que se vaya. El dato exacto de quién lo inicia, por qué sale, por qué se sugiere eso, no te quiero mentir, no lo conozco, no sé el por qué. Creo que es un folclore, es una tradición de voz a voz que ha pasado por generaciones. Te mentiría si te digo fue en 1900 tanto, 1800, cuando alguien dijo que esto y esto. No.
desde mi punto de vista y la poca experiencia que yo tengo al respecto, lo que me han dicho más bien es no necesariamente el ofender los va a ahuyentar. Al contrario, si tú los ofendes, puedes hacer que más ganas tengan de molestar, dependiendo también el tipo. El tipo, exacto. O quién esté ahí. Entonces, el tipo de fenómeno paranormal que estés experimentando. Además, seamos honestos, ¿por qué ofenderías a alguien y esperarías que ese alguien se vaya si lo ofendes? Miedo no te va a tener. O sea, la realidad es que no te va a tener miedo porque... Pero es una creencia popular, ¿no? Exactamente. Esa es la palabra. Desde mi opinión, yo creo que es una creencia popular que ha pasado por generaciones y años que sugieren que hagas esto. A mí han sido varias personas, algunos mediums, algunos, digamos, brujas, chamanes o demás, me han dicho no necesariamente, no me han dicho eso está mal. No, en donde latinas creo que es dependiendo del tipo de, no sé cómo llamarlo, espíritu, demonio, entidad que se te presente. Pero obviamente como una persona común y corriente, pues es difícil comprender si la entidad que se te está presentando es susceptible a las groserías o no. Exactamente. Y aparte, imagínate que lo que estás viendo, la persona que estás viendo realmente es un familiar tuyo. Porque si quisieras que se fuera, ¿lo harías con groserías? La realidad es que debemos entender, para los que creen en este tema, es que las entidades o los fenómenos paranormales en casa asociados con espíritus o fantasmas de personas son almas atrapadas que realmente a veces no son conscientes de que ya no están en este plano y creen que siguen habitando entre nosotros. Vamos a ponerlo, vamos a tipificarlo de esa manera. Creen que todavía están entre nosotros y al ser ignorados es cuando existen este tipo de reacciones de objetos que salen disparados y demás. Eso en una parte. Y por otra parte también hay gente que saben o no saben que están atrapados, no lo sé, pero que sí su finalidad es molestar porque están, digamos, en un entendido de violencia, de que tal vez partieron de este plano en un contexto de violencia. Un poco, y leyendo los comentarios de tus terroríficos, había gente que le gustó mucho cuando tocamos el tema de los asesinos seriales y cuando lo asociábamos al tema de la película. O sea, ahorita, aunque es Hollywood y aunque sabemos que, bueno, no es real, pero un poco lo que dices es este tema de la película Los Otros, que están habitando una casa que ellos creen que están habitándola en su plano real o digamos en un plano actual, hablando en el espacio-tiempo, que es su tiempo, que es su espacio, pero realmente están viviendo en otra temporalidad y hoy hay gente nueva que habita esa casa y ellos no tratan de espantarlos, simplemente ellos creen que siguen viviendo en ese lugar. Ahora, el fenómeno de las casas embrujadas, te preguntaría, ¿por qué siempre son casas? O sea, ¿qué te haría como espíritu, como entidad quedar atrapado en la casa? Y a lo mejor digo una tontería, pero ¿por qué no vemos historias de gente que se aparece en un coche, por ejemplo? ¿Por qué no quedarías atrapado en el coche o en tu oficina? O sea, ¿por qué es como el hogar o la casa? Siempre es la casa embrujada. Bueno, aquí más bien como para ponerte un poquito al tanto, sí hay muchos fantasmas que no están en casas. La realidad es la siguiente, sí está muy asociado a casas, se habla de casas embrujadas porque es un tema que llama mucho la atención. Pero honestamente, para ser objetivos, la realidad es que hay fantasmas atrapados, no atrapados, sino que digamos donde son observados, vistos estos fenómenos, es parques públicos, automóviles.
Hay muchísimas, Sí. hay muchísimas leyendas de personas que de pronto en su auto ven a alguien más asociado a un tramo carretero. Ajá. O algún tramo de vialidad donde hubo un accidente o algo así. Y estas personas abordan unidades. Y aquí en el canal he tocado algunas de ellas. Hay algunas sobre taxis. Hay muchas historias de taxistas que de pronto suben a una persona. Esta persona la entregan o la llevan a X lugar. No. Objetos olvidados. Y cuando regresan a entregar el objeto, abre otra persona y le dice, es que la señora que el otro día se subió, mire, dejó esta cadena. No, pero es que, ¿quién? ¿Cómo? Es que esa es la cadena de mi esposa, de mi hija. Pues sí, es que el otro día la traje y todo. ¿Sabe qué es? Que murió hace 10 años. Si me permites, te voy a contar una anécdota. Sí, dime. Asociada a un ente o aparición en un coche. Uh-huh. Mi papá trabajó un tiempo en policía y tránsito. Entonces, los coches que habían estado involucrados en un accidente en donde había muerto una persona, el coche era parte de la evidencia del caso y se llevaba a un corralón específico, Uh-huh. no al No al general. no al corralón donde te ponen una multa y te llevan, ¿no? O sea, había estado asociado a una muerte. Y este corralón era vigilado 24 horas por diferentes personas. Uh-huh. Al lado estaba, digamos, parte de la comandancia o del departamento de policía en un edificio, y en la parte baja quedaba el corralón al nivel de la calle. Entonces, mi papá llega al siguiente día o un día en la mañana y la gente del edificio de policía le dice, ¿sabes qué? Necesitamos hablar con los veladores, con las personas que cuidan de noche. Los vamos a correr. Ayer metieron mujeres al corralón, ahí a una pequeña oficina. Uh-huh. Entonces dice mi papá, ok, pero ¿por qué? Nosotros con binoculares desde aquí arriba vimos a una mujer que salía de la oficina, cruzaba el corralón y salía. Van y hablan con los veladores y le dicen, oye, ayer metieron mujeres, entonces, bueno, pues estás cesado de tu cargo. O dicen, no metimos nada, es que vieron una mujer. Y dicen, no. Había un automóvil que aún tenía adentro pertenencias de mujer, un pintalabios, un espejo, una bolsa de cosméticos, y había muerto una mujer en un accidente. Okay. Y los propios veladores le decían, es que no es la primera vez. En la noche ha habido muchas ocasiones en que vemos caminar una figura de una mujer que recorre todo el corralón, sale del lugar en donde está el automóvil siniestrado hacia la puerta, como si quisiera salir. Y bueno, pues hacen algunas investigaciones más y se dan cuenta que pues, efectivamente nunca hubo o nunca metieron mujeres, sino que tanto lo que habían visto los policías en el edificio como lo que describían los veladores coincidía, y pues finalmente la deducción es que era una entidad femenina atrapada o asociada a ese vehículo que había tenido un accidente donde había muerto una mujer. Ya ves, o sea, imagínate. Entonces sí, no es tan nada más. O sea, digo, el tema de hoy sí serán las casas embrujadas, que por muchas razones, cuerpos enterrados, tal vez construidas encima de un camposanto, cementerio, tal vez violencia dentro de ahí, de esa casa, cosas por el estilo. Pero sí, efectivamente hay lugares asociados, hay lugares no necesariamente casas o casa habitación, donde también hay entidades. Te digo, hay infinidad de fenómenos en cementerios, en carreteras, en vehículos. Te contaba el taxi, ya contaste esta del corralón. Para los que más o menos no entienden, para poner en contexto a la gente que no sabe lo que es un corralón, digo que aquí en Michoacán así se dice, no sé en otros lugares de la República, pero es este lote donde llevan todos los vehículos que tienen infracciones, accidentes y demás. Eso es un corralón, al menos aquí en México o en Michoacán. Y me llama la atención que hoy me mandaste un mensaje más temprano, una nota donde había un incendio aquí cercano, en precisamente en un corralón. un corralón. Yo dije, bueno, a lo mejor no va a poder
piensa que no va a poder venir, pero sí, había paso, obviamente. ¿Sabías tú que ese lugar se ha incendiado 3 o 4 ocasiones? El corralón. El mismo lugar que hoy estaba en llamas lleva 4 ocasiones. ¿Pero crees que es asociado a algo como No. lo que acabamos de platicar? No necesariamente, pero sí es curioso. O sea, es curioso porque la realidad es que es un lugar que no puedes entrar porque todo el perímetro está, digamos, cerrado. Todo el perímetro está cerrado, entonces o fue provocado por alguien de ahí adentro, un policía que tal vez se fue por ahí a fumar, tiró la parte del cigarro encendida y se incendió. O algo raro está pasando en ese lugar. O sea, la realidad es que no debería de incendiarse. Y te hablo de un periodo de no mayor a 5 años. 4 veces se ha incendiado y incendios graves. O sea, no es algo de que tantitas la columna llamas. de humo estuvo en toda la ciudad. Sí, se veía en toda la ciudad. Entonces, digo, está raro, ¿no? Pero bueno, aterrizándonos un poquito más a casas embrujadas, yo no diría que esta casa esté embrujada. O sea, la realidad es que no es como una constante el que sucedan cosas, o al menos no es diario. Sí hay cosas extrañas, ya la mayoría de los que siguen el canal desde hace años saben a qué me refiero. O sea, durante muchos años que tienes el canal has reportado lo que sucede en la casa. Como hace unos días que te dije que se escuchaban golpes. Ajá. Como el tema de que, y se los digo realmente, hay algunos cambios bruscos de temperatura mientras estamos grabando el programa, el podcast. Cuestiones que te hacen pensar, pues, que no es un lugar normal, ¿no? O bueno, que no es o sea, que hay algo extraño, escuchas algo extraño, ves algo extraño, sientes algo extraño que no lo sientes en cualquier lugar. Sí, o sea, mira, la realidad es que yo te decía, yo no diría que esta casa esté embrujada. Yo sé de antemano que en esta casa no ha muerto nadie porque se compró desde nueva. Yo vi cuando se estaba edificando, entonces, para descartar el típico mito, el típico mito de es que ahí se murió un albañil y quedó enterrado. No es cierto. Aquí no. ¿Por qué pasan cosas? Yo lo asocio un poco más a ciertos trabajos de brujería que han sido realizados en mi contra. Asociados también tal vez con el hecho de que aquí cerca está, no 1, 3 hospitales. Tú sabes que en los hospitales fallece mucha gente. También está una recta donde ha habido muchos accidentes con gente muerta, donde está una gasolinera aquí cerca. Sí, que eso te iba a decir. Estamos hablando de casas embrujadas, es el tema. Y ahorita tocamos el tema de, digamos, autos, que también. Pero ese es como otro gran punto de concentración donde mucha gente ha reportado temas, sin duda, a los hospitales. O sea, hemos visto videos de cámaras de seguridad, miles de historias. Tengo personalmente una cuñada que trabaja en el IMSS y los turnos de noche cuenta infinidad de gritos, se escuchan, de objetos volando, pues sí, de situaciones, cosas extrañas. Exacto, que algo no está funcionando normal, ¿no? O sea, ¿Tú sabes exactamente qué me ha pasado aquí? Algunas cosas me has contado, otras no, pero para eso estamos, para escucharte. Ok. Sobre todo la de que nos golpean aquí. Y atrás de este muro, digamos, no que hay un volado, ¿no? Hay un vacío. Estamos a, ¿qué? 4 o 5 metros de altura. Sí, como 5 metros creo de altura. Y no hay absolutamente nada, pero constantemente, incluso las primeras veces que venía, me ponían los pelos de punta porque escuchas a alguien que golpea constantemente. Probablemente ahorita que pasan las 12 de la noche vamos a escucharlo. Ojalá y que sí, para que quede captado y no crean que lo invento. Yo he mostrado inclusive videos de seguridad, hace poco lo hice, puse unos videos de seguridad. En esta habitación las luces por lo general nunca han tenido fallo. En la habitación principal, que es la habitación aquí contigua, ahí sí, últimamente, y les subí unos videos de seguridad para dejarlos como evidencia, yo estaba trabajando, de hecho estaba instalando apenas una máquina o algo así, y la luz se encendía, se apagaba. Nada, digamos, aterrador, pero no normal, ¿no? Esas luces se me apagan. Las de esa habitación, curiosamente, van 2 días,
Vamos a poner un lunes y al miércoles otra vez. Estoy trabajando y se me apaga una luz. En la planta baja hay 2 luces, una más que otra, que se encienden. De la nada se encienden y a veces llego en la mañana o... Bueno, esta es una casa, pero ahora es el estudio. Y a veces cuando llego a trabajar está encendida. Obviamente no las dejo encendidas previamente porque por lo general no estoy aquí en las noches. En las noches solo es cuando venimos a grabar. Entonces tengo ese tema de las luces. El tema de la temperatura, sin duda. Está el frío. Los cambios bruscos de temperatura es otro. Que esos pues tampoco es que den tanto miedo, o al menos yo no... No es te algo provocan miedo, pero sin duda no es algo habitual que sientas en cualquier casa. Sí, claro. Pues el cambio de temperatura, normalmente cuando la temperatura desciende, se está asociado a que una entidad está cercana o algo por el estilo. Sin embargo, yo creo que cosas que sí den miedo, ¿Escuchaste? miedo. ¿Qué? El tunk aquí arriba. ¿No? Ojalá haya quedado registrado, perdón. Lo escuché, honestamente se los digo. un pack en el techo, no sé. Escuché. Bueno, entonces de las cosas así que sí pasan más seguido es detrás de a mi derecha, exactamente a mi derecha, señalo hacia allá. En esta pared tocan mucho. En esta habitación dormían mis hijos y ellos fueron los que me dijeron que les tocaban la pared en la noche, que se oía como si arrastraran muebles, exactamente aquí a espaldas. Les tengo que aclarar que la casa que está aquí a espaldas no tiene una habitación, entonces no hay nada. Y la casa que está al otro costado también está deshabitada, entonces no podría ser como el ruido de los vecinos. Ahora, ¿qué aclaraste en un principio? Porque todo mundo asociamos el casa embrujada, ruidos, cosas extrañas a efectivamente, ¿no? Fue un cementerio, está ubicada en una zona muy antigua en donde posiblemente algún día murió alguien, hospital, temas. Pero tú dices que en donde estamos es un lugar que tú viste desde cero. Sí, nada que de no eso. ¿Qué podría haber de vínculo entre esta casa, tú o incluso el podcast y las cosas extrañas que me consta que suceden? Mira, lo primero que yo creo es que yo tengo arrastrando cosas desde niño. O sea, las 3 casas donde yo he vivido me han pasado cosas. Algunas más graves, algunas más sencillas. El tema de las luces, siempre he constantemente luchado con eso de encontrarme con luces o que se me apaguen o se me enciendan mientras estoy ahí. Está eso, está algunas puertas de closet que se abrían, extraños ruidos, closets, llaves de agua que se abrían y todo. Pero enfocándome a esta casa en particular, tenemos el tema de que tocan esta pared. En la otra habitación también llegué a escuchar que se escucha que se arrastran muebles y demás. De aquel lado sí hay una habitación contigua, pero esa casa nunca ha estado habitada. Lo que te puedo decir es que la dueña, no voy a decir nombres por respeto, la propietaria original de esa casa sé que falleció, no en esa casa. Sé que es una persona que ya no está en este mundo o en este plano, pero no falleció en esta casa, falleció no sé dónde, no tengo esa información, pero sé que aquí a un lado no. Entonces digo, podría ser una entidad que está amarrada a su propiedad, que a lo mejor es algo que de lo que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y entonces pues no se despega de ello. Que esa es como la base de las casas embrujadas, ¿no? De la gente, veces. la gente que se arraiga tanto a esa casa que, como dices, cuando pues deja de existir, alguna de sus energías o alguno de sus planos o de, ¿cómo le podemos llamar? Su realidad. Quedan ahí atrapadas. Y digo, bueno, perdón, no te quiero interrumpir. No, dime. Hay, ahorita que estabas narrando eso, hay un caso de unos vecinos míos. Ajá. Que tienen un niño pequeño, Ok. de 4 años. Y te iba a decir, ellos nunca experimentaron nada. Su casa también era nueva. Ellos la construyeron. O sea, digamos, con esto quiero eliminar lo que tú decías, ¿no? De, bueno, pues era un cementerio, no murió un albañil, tampoco
Era una casa antigua, tampoco. Todas estas cosas, digamos, obvias se descartan, pero a ellos les pasó algo muy extraño, asociado un poco más al tema de tecnología o de frecuencias radiales. Ok. Ubicas estas pantallitas que los papás... Los monitores de bebé. Exacto. Ok, Las sí, pantallas que los papás usamos para ver a nuestros hijos desde nuestro cuarto, ¿no? Si se despierta, si se cae. Ellos tenían esta pantalla, escuchan llorar a su niño, entonces, bueno, pues iban por el niño y lo traían a dormir a la cama de los papás. Y mi vecino cuenta esta anécdota sorprendido y muy... no asustado, sino tampoco hasta hoy día no llega a comprender qué pasó. Él asume que pudo haber sido un tema de que seguía dormido. Yo no le creo, pero escucha llorar al niño, se levanta, va a la cuna, ¿no? Digamos a confortarlo o a sacarlo de la cuna, y no lo ve y no lo encuentra. Regresa con la esposa a decirle, oye, no sé, no lo veo, a lo mejor estoy dormido, está entre las cobijas, está en algún lado. Y la esposa se levanta y le dice, es que el niño tiene aquí más de una hora con nosotros. Hace una hora yo fui por él y lo traje. Pero él asegura que lo escuchó llorar y que lo vio en el monitor y por eso se paró a la habitación. Que no sé ahí también si las entidades puedan... Hay muchas historias de gente monitores que ha visto en los monitores del bebé o inclusive hay por ahí algunas grabaciones de que de pronto los bebés, hay unas que tienen cámara, otras solo son audio, pero hay unas que tienen cámara, que se ve que el niño está mirando fijamente a la cámara, entonces los padres se levantan, van asustados y el niño está completamente dormido. O sea, hay muchas historias de eso. Pero digo, para no marear con otras cosas, vamos a regresar al tema, ¿no? Al original. Ya te di los pormenores de eso, nada más para terminar como con el cierre de esta casa. Hay algunas cosas que sí suceden en la escalera. Pasan cosas, planta baja, objetos que se mueven. Lo que sí te voy a decir es que yo aquí en alguna ocasión llegué a encontrar en la entrada un bulto, un montículo de tierra. Obviamente no lo toqué ni nada. Después preguntando, digamos, ayuda psíquica, me dijeron que era tierra de panteón, que o sea, la tenía que recoger de otra forma. La tierra de panteón está asociada a trabajos de brujería y a gente que te desea el mal. Mucha gente piensa que cuando pones tierra de panteón en la casa de alguien es como para desterrarlos o para que se vayan, pero no. También es como para atraer malas vibras, ahuyentarlos y demás. Aunado a esto, en la entrada también una vez me encontré un animal muerto. Sería común decir, no, a lo mejor algún vecino se cansó de que en su jardín estuviera suciedad o demás y puso veneno. Pero la realidad es que este animal estaba como abierto como disecado, como... No, como que alguien Si le abrió okay, para exponer algunos de sus órganos. Entonces por eso yo creo que pasan cosas en esta casa, ya no tantas, salvo que se prendan, apaguen luces y demás, pero no es de tanto miedo. No tanto como una de las casas más famosas que te traigo el día de hoy. Te voy a hablar de la casa de El Conjuro. El Conjuro. ¿Viste la película El Conjuro? Sí, aunque confundo un poco las historias con Amityville, ¿no? No, esa es otra de las casas que seguramente está en esta lista, que si no la traigo yo, la traes tú. Pero la casa del Conjuro, de hecho, o sea, la película sí es una película hollywoodense y demás, pero sí se basa... Están basadas. Sí, está basada en hechos reales. En la historia de Ed y Lorraine Warren. No sé si los ubicas, son un par de demonólogos americanos que vivían en Connecticut. Pero esta casa del Conjuro es porque los llama la familia Perrón. Okay. Así es el apellido. La casa está ubicada en Rhode Island y aparentemente está poblada, está llena de entidades demoníacas. Esto sucedió en 1971, una granja colonial en Harrisville, Rhode Island.
Ellos se van. Hay imágenes, ¿no? Sí, claro, sí, sí hay imágenes reales de la casa. Videos y eso no, hay solo evidencia fotográfica de cuando van y lo visitan. Ahí viven la familia con sus 5 hijas y empiezan a experimentar varias cosas sobrenaturales. Y luego la hija mayor de esta familia fue la que escribe un libro que se llama The House of Darkness. Okay. Un libro muy famoso. Que ese libro narra toda la experiencia de lo que pasa a la familia y tiempo después se convierte en la película de El Conjuro. Entonces esto sí está más asociado a algo que sucede en una casa, esto en una granja en particular. Yo creo que sin darle, digamos, una ponderación de cuál más, cuál menos, sin duda la casa de El Conjuro es una casa que debe estar mencionada en un top 10 fácil de casas famosas embrujadas. ¿Aún existe? Sí. Sí, se puede visitar. La propiedad está ahí. La propiedad está ahí. No es visitada al público, o sea, no es como que vayas a entrar. No sé, creo que hubo un tiempo que sí podías ir. Obviamente tiene reformas, fue transformada y cosas por el estilo, pero la propiedad ahí existe. No es como que la hayan tirado por completo. No. Otra de estas casas, obviamente me ganaste, es la casa de Amityville. Okay. Amityville ha tenido 2 o 3 películas que la mencionan. Fue un caso también muy bien documentado. Muy bien documentado, el de la familia, si no me equivoco, de Feo. Para quien no ha visto la película y que pudiera pensar que pues estamos hablando en un podcast de terror asociando casas terroríficas. El de Amityville es un caso documentado, incluso por la Universidad del Estado. O sea, gente, digamos, un poco fuera del tema paranormal, digamos, gente más asociada a la ciencia. Hicieron estudios y bueno, pues sin duda revelaron cosas fuera de lo normal. Sí, Amityville, sin duda alguna, entra a nuestro top 10. La casa de Amityville. Para poner en contexto, aquí en esta casa suceden unos asesinatos. El hijo mayor de la familia de Feo no me acuerdo, Ron, creo que es Ronald de Feo. Asesina a sus padres y a sus hermanos, deja 6 muertos. Esto fue en los 70, 74. Él decía que escuchaba voces que lo hicieron hacer eso, curiosamente, 3:14 de la mañana. Se despertaba y los asesinó con una escopeta. Luego, él fue encontrado en un bar. Él llegó a un bar donde ¿cómo se dice? Confesó lo que había hecho. Obviamente, él alegaba que eran voces y que entes malignos lo habían hecho esto. De hecho, después, la familia que llega después a vivir la casa de Amityville experimenta lo mismo. No exactamente lo mismo, pero empieza a tener también problemas con eso. Pero no es algo aislado. Ahorita yo te voy a hablar de un caso que yo traigo de casas embrujadas y precisamente coincide con lo que dices. Ahorita estás hablando del caso de Amityville, en donde comete unos asesinatos. Ok, sí. Por supuestas voces. Sí. Yo tengo un caso que responde lo mismo. Okay. Voces que hablan, es decir, podríamos decir que ahí hay un patrón. No es el caso único de Amityville, sino digamos que muchas de estas cosas que se han dado están documentadas y asociadas a un patrón, y es el que dices, ¿no? Uh-huh. Gente que alega haber escuchado voces, indicaciones, murmullos en sus oídos, en su cerebro. Entonces, bueno, no es un caso aislado, ¿no? Podríamos tomarlo como ¿Y cuál es la real. casa? No, bueno, es este caso y mexicano. Ok. Que no hay muchos casos documentados mexicanos. Es un caso que sucedió el 24 de abril de 1989 en la ciudad de Querétaro. Ok, ya sé de cuál hablas. ¿De quién hablo? ¿Mijangos? Mijangos. La casa Mijangos. Qué bueno que lo dices. Es esta mujer llamada Claudia Mijangos, que, bueno, para quien no sepa la historia,
cuenta la historia, porque no es una leyenda, es una historia perfectamente documentada, ya que fue en 1989, en donde Claudia discute con su exmarido por haberse tardado en regresar a los niños. Ellos estaban separados. El marido tarda en regresarle a los niños cuando era el turno del marido. Le entrega a los niños y esta mujer, Claudia Mijangos. Mijangos, como que la pronunciación no me sale muy bien. Claudia Mijangos acuesta a los niños, discute con el marido y finalmente eso termina en un asesinato, iba a decir múltiple, que no es triple. Lo que sucede es que esta mujer Claudia, una mujer profundamente religiosa, incluso una mujer que daba catecismo, termina por asesinar a sus 3 pequeños hijos con un cuchillo. Y ella lo que comenta es precisamente lo mismo, que empezó a escuchar voces que le decían que su vida ya no valía, que tenía que acabar con su familia. Mata a 3 niños que acuesta. Una se llama Claudia María, de 11 años. La otra es Ana Belén, de 9 años. Y el otro es Alfredo Antonio, un niño de 6 años. A las 3:30 de la mañana. O sea, esto coincide un poco con lo que... ¿3 de la mañana? Ella relata que a las 3:30 de la mañana escuchó estas voces que le decían que tenía que terminar con la vida de sus hijos. Toma un cuchillo para asesinar primero a su hijo. Después, aquí hay un patrón un poco más malévolo. Asesina a sus 3 hijos, pero a los 3 los asesina con 3 cuchillos diferentes. Cada vez que asesina a uno, cambia de cuchillo y va y asesina al otro y a la otra. Este es un caso en Querétaro, en una colonia muy conocida. Hasta el día de hoy la propiedad sigue abandonada, sigue como pues con los vidrios rotos, y el gobierno de la ciudad mandó tapiar la propiedad, es decir, en donde debería de estar el portón o la cochera para que tú metas tu automóvil. Ahí puso una barda de ladrillo el gobierno de Querétaro, y es una propiedad que hasta el día de hoy está abandonada, pero que sin duda los vecinos siguen hablando que se prenden luces, a pesar de que la propiedad, pues desde 1989, digamos que no tiene un contrato con la luz, en donde siguen hablando que se escuchan voces, que se escuchan gritos. Y nuevamente volvemos a este tema en donde las casas embrujadas están asociadas a acontecimientos profundos o acontecimientos descarnados o malévolos que sucedieron ahí. Y las paredes de las casas, pues por algo que no sabemos, guardan estas entidades y ellas se siguen manifestando. Ese caso de Mijangos sí ha sido muy, muy, muy sonado. Hay más casas en México también, hay en Monterrey, hay un par de casas. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la Casa Negra de México. ¿Conoces sobre esta casa? ¿La has escuchado? No es la famosa casa de la que se escribió el libro de... No, esa es Cañitas. Cañitas. Sí, no, esa es otra historia. Es otra historia. Esta casa en la Ciudad de México, la Casa Negra, es muy famosa. Hay mucha gente que nos escucha desde la Ciudad de México y seguramente conocen esta casa o han escuchado hablar de ella. Esta casa era un refugio para personas que tenían tifoidea, la fiebre tifoidea. Y en aquel entonces era una enfermedad, era considerada enfermedad del demonio. Entonces una noche los vecinos cerraron las puertas, las ventanas y encendieron. O sea, prendieron fuego a la casa. ¿Con gente adentro? Obviamente sí, con todos los enfermos adentro. La estructura de la casa soportó el incendio, pero pues todos los pacientes y los médicos murieron quemados y asfixiados. La Casa Negra. La Casa Negra se llama. ¿Sabes en dónde está? No. La colonia, no te sé decir. Es... Y sí lo sabía. Bueno, que alguien que nos escuche en la Ciudad de México nos dé ahí el dato. Que nos mande la foto, ¿no? Exacto. Hay fotos en internet, que nos mande la propia. O sea, la tomada por ellos. Bueno, el chiste es que la casa, pasa todo esto y soporte y demás. Y luego ahí la casa es vendida. Se traslada una familia, la familia Mondragón. ¿A vivir ahí? Sí, ya obviamente la casa restaurada y demás. Sí. Pero
3 meses después de que se capen, fallecen de una forma misteriosa. O sea, no se supo de qué, pero 3 meses después de habitar esa casa, fallecen. La casa existe, la casa desconozco, según yo no está abierta al público. La foto, la típica es que creo que hay unos tacos ahí al pie de la casa y sí te cuentan las historias los taqueros, ¿no? De que a veces ven cosas en las ventanas y demás, pero es una casa que sin duda también pues entra al top, ¿no? Y más estando en México y asociada a toda esta violencia que no empezó porque voces o demás, sino que simplemente los vecinos, en esta ignorancia de creer que una enfermedad estaba asociada al diablo, deciden prenderle fuego a una casa con toda la gente en su interior. Entonces, sin duda alguna es un tema muy, muy, muy raro, ¿no? Muy extraño. ¿Cómo vas a ir a incendiarle a alguien su clínica, no? Porque piensas que los que están ahí adentro son demonios o demás. Te habla también un poco de... Sí, de la ignorancia. De la ignorancia, gente, exactamente. ¿no? De la época. Vámonos un poquito más, vamos a regresar un poquito más a esto de Hollywood. No sé si ya la viste, pero otra casa que sí se puede visitar, que es museo, que está en California, en San José, California, es la casa Winchester. ¿Has escuchado hablar de la casa Winchester? Claro. De hecho, la traía en mente, claro. Sí, esta casa, que digo, ya nos darás tú los datos más históricos, pero es esta casa de la esposa del creador o fundador del rifle Winchester, que hablan, bueno, pues es el rifle que conquistó la guerra civil americana, y es esta casa de esta mujer que obviamente heredó una fortuna. Creo que incluso llegó a ser la mujer más rica de Estados Unidos en alguna época. Y es esta casa donde nunca paró la construcción. Seguía construyendo cuartos y corredores y salas y comedores, cocinas. Y es una construcción gigantesca. Sí, claro, tiene pasillos que no llegan a ningún lado, escaleras que no suben, o sea, perdón, no que no suban, sino que las recorres y llegan a topar con un pedazo del techo o algo así, no, o sea, no llegan a ningún lado. Sí, es Sarah Winchester, que no es precisamente la esposa del fundador. Es heredera de esto porque los antepasados, que fueron, no estoy seguro si fue su abuelo o el abuelo de su esposo, quienes fueron los creadores de esta arma, de la Winchester, del rifle Winchester. Entonces se rumorea, se cuenta la historia de que todas las almas de las personas asesinadas por esta arma letal creada por su familia hacen que la familia, o sobre todo Sarah, crea que su familia estaba maldita por diversas situaciones que sucedieron. Entonces ella empieza a crear toda esta casa a manera de generar laberintos para supuestamente no ser encontrada por los espíritus. Ese es, digamos, el tema del por qué seguir construyendo. Esta casa hoy en día se puede visitar. Digo, está en San José, California. Es una casa preciosa por fuera. Yo no la conozco, no he ido en persona, pero sí tiene museo, tiene recorrido. Hay por ahí algunos canales de YouTube que han hecho exploraciones paranormales y de noche. ¿Tiene algo que ver la casa con la película? Sí, la película está basada en la historia de la casa, obviamente. Pero no está filmada en la casa. Probablemente sí. Probablemente algunas escenas sí fueron filmadas ahí adentro. Probablemente otras sean hechas en sets, en estudios. Pero básicamente la historia está basada en esta casa, en esta familia y en esta leyenda, porque esta sí es una leyenda que tiene cientos de años. Entonces, otra casa que sin duda entra al top, ¿no? Sí, de por qué ella seguía construyendo. Es la particularidad de esta casa embrujada, que ella nunca dejó de construir durante toda su vida sobre la propiedad un cuarto nuevo, una escalera nueva, un barandal nuevo, una ventana nueva. Y no tenía idea de por qué lo hacía, pero bueno, pues, creo que me hace todo el sentido lo que dices. Ahora vámonos del otro lado del mundo, nos vamos a Escocia, a la casa Boleskine House. Curiosamente está ubicada a orillas del lago
Ness. Ok. Todo el mundo conoce la historia de el monstruo del lago Ness. Entonces miles de gentes aficionadas y seguidores de lo paranormal visitan esta casa cada año. Fue construida en el siglo XVIII. Y ahí, curiosamente, vivió el mago negro Aleister Crowley, que se trasladó a vivir ahí. Y durante 3 años realizó rituales satánicos y provocó que todo el personal que laboraba en esta casa se volviera loco. Actualmente la casa es privada y se cuenta que todos los años se reúnen las fuerzas del mal para realizar rituales en ella. Definitivamente en el top. Y sobre todo porque está a orillas de este lago, también Ness. lleno de misticismo y de historias muy curiosas, ¿no? Y vamos a cerrar con una casa que para mí particularmente es muy buena, o al menos antes de decirte esta, creo que tú querías decirme de alguna otra, ¿o no? No. Ah, ok. Bueno, tenía una aquí en la ciudad de Morelia, desde donde estamos transmitiendo. Ah, entonces, claro. Es una casa que se llama Casa de Allende, que está ubicada en la calle de Allende, aquí en el centro histórico de la ciudad. Es un casco antiguo que hace muchos años fue un museo. ¿No lo sabía? ¿El de la tortura? Exactamente. Ah, ¿la conoces? Sí, claro. Bueno, estás muy enterado, Efraín. Esta casa en algún momento funcionó como un museo de la tortura. También fue museo de brujería. También fue museo de Inquisición, en la cual, bueno, pues nos cuentan aquí dentro de las paredes guardaban historias oscuras, como la de más de 10 cuerpos encontrados en una fosa común en el patio. Que eso es algo bastante común en las casas del centro histórico de nuestra ciudad. Sí, encontrar cuerpos en las paredes. Exactamente, en las paredes o en Los patios. O en los patios. En algún momento supongo que era una práctica común y que sin duda atrapaba las almas de estas personas y las ligaba a esa propiedad. Bueno, pues encontraron 10 cuerpos en esta fosa común en el patio y se cuenta que el asesino de un accionista era pues una persona que era dueño de esta propiedad y al parecer por quererse quedar con la casa asesinó o terminó por asesinar a estas personas. Hay muchas fotografías, hay videos, hay un túnel que comunica a la casa, como prácticamente todas las casas de Morelia. Algún día deberíamos recorrer esos túneles del centro de Morelia. Pero esta casa tiene túneles que se conectan a la catedral. Y esta casa, bueno, pues se rumora que hay cierta actividad paranormal, no solo porque algún tiempo estuvo asociada a que fue un museo de tortura y de brujería, sino que este museo coincide con que en algún momento levantaron la losa del patio y había 10 cuerpos enterrados ahí, ¿no? Sin ninguna identificación. Al parecer era una fosa común o pudieron haber sido las víctimas de este hombre ritual sin escrúpulos que quiso apropiarse del lugar. Qué fuerte, ¿no? O sea, se siente, no que se sienta bien, pero cuando cuentas estos lugares y demás que están muy lejos, son muy famosos de películas y están tan lejos que dices, bueno, no pasa nada, pero cuando sabes que algo está tan cerca de donde vives. En tu ciudad, claro. Yo, sin temor a equivocarme, creo que todas las personas que nos están escuchando conocen o hay una casa en su ciudad, en su pueblo, en su país, que esconde estos mitos o estos rituales. O sea, que cuenta estas historias, ¿no? Es algo común, por lo cual debe de tener un toque de realidad. Mira, sin duda, yo creo que sin duda, si tantas cosas se cuentan y se dicen es porque algo hay. Exacto. Está bien, yo te creo que alguien se invente para llamar la atención en algún caso, pero tantos en el mundo, o sea, sí, entiendo que hay mucha gente que quisiera llamar la atención, pero son demasiadas coincidencias, demasiados patrones similares. Entonces, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva.
Hay una película que tal vez no es la casa de la que vamos a hablar, pero sí el tema. Una película que no sé si viste de niño, que se llama, Juegos Diabólicos, Poltergeist. Ah, claro que sí. Claro que sí. Bueno, hay una casa que definitivamente entra en nuestro top, que es la casa de Enfield. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es que esta casa se asocia con el fenómeno poltergeist. Hay mucha gente que dice que existe evidencia que esto fue desmentido, que todo fue inventado por llamar la atención, la niña inventaba voces y demás, pero sin embargo hay también algunas grabaciones y fotografías que sí dan pie a creer que esto es real. O por lo menos una parte de la historia es real. Exactamente, una parte de la historia es real. Ahí se llega una familia, de hecho una madre con sus hijas, y al parecer las niñas empiezan a experimentar situaciones extrañas. De hecho, es también el caso de Enfield, es una de las películas de esta saga de los Warren, del Conjuro, es la tercera parte, la segunda no me acuerdo, donde se habla de el poltergeist de Enfield. Esta casa todavía existe y todavía se puede visitar. No creo que no está abierta totalmente al público así de pásale, pero hay formas de acceder a ella, ¿no? Entonces, pero si mal no recuerdo, esta película, que está basada en ciertos hechos reales, no es como el clásico fantasma o entidad que se aparece o que apaga las luces. El poltergeist es una entidad que tomaba el cuerpo de una persona o secuestraba a la persona. En este caso el alma, o sea, algo mucho más diabólico que pues digamos, todas las cosas que hemos hablado. Existe el tema paranormal de que apagan la luz, es que se escucha algo, pero el tema del poltergeist, hasta donde entiendo, era algo ya muy agresivo. Lo que pasa es que el poltergeist ya es un fenómeno mucho más agresivo. En este caso en particular, en la casa de Enfield, las grabaciones sugieren, o la evidencia sugiere, que hasta 5 o 6 entidades poseían a la hija de la familia. Okay. También una persona se aparecía por ahí que había fallecido. O sea, lo que aquí es más curioso es, sí, tal vez las chicas querían llamar la atención, la familia no tenía dinero, quería hacerse de fama y dinero, pero curiosamente más de 30 periodistas y policías incluidos experimentaron algo en ese lugar. Te hablo de algo de puertas azotarse, muebles desplazándose, objetos que volaban, así como aquí abajo la licuadora de cierto día me voló, más o menos de ese tipo de cosas estamos hablando. Entonces, para mí Enfield debe estar en nuestro top. Hay una escena en Poltergeist. La película, ok. De la película hay una escena icónica que tiene algo que ver, otra que tiene algo que ver con el último tema que hablamos de payasos asesinos. Hay una escena en donde el niño tiene un juguete, un payaso. A mí me traumó de niño. Y a medianoche empieza a escuchar ruidos y resulta que el payaso está abajo de su cama y de repente ya lo está ahorcando, ¿no? Cuando era una figura pues como de peluche, inanimada. Sí, sin duda causa cierto tema. Efraín, no hagas esos movimientos porque me preocupas demasiado. ¿Estás escuchando algo? Van varias cosas que escucho, pero ahorita ya que terminemos, me despido y te cuento. Hablamos. Yo creo que bastantes casitas por ahí hablamos. Invito a todos los terroríficos y a toda la gente que nos escucha en plataformas de podcast o que nos ve en el canal de YouTube. Me gustaría invitarlos a que nos dejaran en los comentarios cuál es la casa más famosa que hay en su ciudad o en su zona. Y si esta casa se puede acceder a ella, pues
pueden pasarnos los pormenores y en una de esas, ¿por qué no La visitamos. la visitamos, no? Nos damos una vueltita si nos dejan entrar. Podríamos documentar algo de esto. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios, todo lo que nos quieran decir lo pueden dejar en los comentarios, o si quieren lo pueden hacer a el correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. No sé si tengas algo que quieras agregar. No, nada, Efraín. Ya pasan las 12 de la noche, estamos escuchando cosas muy extrañas. La temperatura sigue bajando, no sé si sea normal. Es normal por la hora ya. Pero bueno, me despido. Gracias a todos los terroríficos que nos ven. Gracias, Efraín, por invitarme a este programa, podcast. Fan número 1. Gracias. Ok, bueno, sin más que agregar, me despido el día de hoy. Estamos aquí, nos vemos pronto. Esto fue Hablemos de Terror. Buenas noches.